Muy buenos días para todos ustedes, el Señor les bendiga. Les doy la bienvenida a este tiempo de meditación de la palabra del Señor. Dios ya nos ha permitido alabarle, Dios nos ha permitido adorarle a través de la música y ahorita quiero invitarles a que sigamos adorando el nombre de Dios a través de la exposición de su bendita palabra. ¿Qué tal si oramos y ponemos en las manos del Señor este tiempo de meditación en la palabra? Y aprovechamos también este tiempo para pedir al Señor por nuestra nación, por Colombia, para que la gloria del Señor se manifieste en nuestro país, en todas y cada una de las esferas de nuestra sociedad. Oremos a nuestro Dios y Padre. Señor amado, el día de hoy queremos presentarnos delante de ti, Señor, todos como si fuésemos un solo hombre, como si fuésemos una sola persona, Dios. Venimos delante de ti, Señor, con el corazón quebrantado, con el corazón dolido, Señor. Tenemos dolor de patria, Señor. Tenemos dolor al ver las múltiples manifestaciones de violencia, Señor, que se dan diariamente, Señor, en nuestro país. Y todas ellas son conocidas por ti, Señor. Tú conoces, Dios, el dolor de cada familia, el dolor de cada hogar, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, la oleada de violencia, Señor, que se ha desatado en nuestro país, no solamente en estos últimos días, Señor, sino años, Dios. Llevamos años, llevamos décadas, Señor, experimentando olas de violencia. Y nuestro corazón, Señor, cada vez se vuelve más indiferente, Señor, como un mecanismo de protección, Señor, como una manera de poder seguir adelante. Y hoy nosotros queremos venir delante de ti, Señor, a pedirte perdón por nuestra nación, por nuestro país, Señor. Porque esta violencia, Señor, no es solamente de las personas que vemos en la televisión, no es solamente de las personas que leemos en los periódicos o que vemos en las redes sociales, Dios. La violencia es de todos nosotros, porque de una u otra manera, Señor, todos hemos experimentado estos pensamientos horrendos, estos pensamientos malignos, Señor. Todos hemos experimentado, Señor, en nuestro corazón este choque de emociones, Dios. Y de una u otra manera todos nos hacemos partícipes de esta ola de violencia. Por eso pedimos perdón, Señor, y como iglesia, de manera muy particular, de manera muy puntual, queremos rogarte, Dios, que no nos dejes seguir cayendo en ese abismo, en ese pozo, Señor, de la indiferencia, de tratar de ver las cosas como si no nos afectaran, como si no fuese con nosotros la situación, Señor. Quiero rogarte, Dios, en esta mañana aquí junto con mis hermanos, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, levantes un clamor, Señor, un espíritu de oración en medio de la iglesia, Dios, y que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, como iglesia tuya, Señor, pueda asumir el llamado que tú nos haces para ser sal y para ser luz en medio de esta generación, Señor bendito. Padre, que no nos quedemos solamente viendo, que no nos quedemos solamente escuchando, sino que podamos, Señor, predicar y anunciar tu santísimo nombre y hacerlo con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir, de trabajar, de estudiar, Señor, que todo lo que nosotros somos y hacemos, Dios, testifique de tu nombre, testifique de tu gloria, testifique de tu majestad, Señor. Por eso, Señor, a esta hora, Señor, queremos rogarte, bendice a nuestro país, bendice a Colombia, Señor. Restaura, por favor, cada familia que se ha visto afectada, Señor, por la pérdida de un ser amado, Señor, por estos hechos violentos, hechos vandálicos, pero también, Señor, todas las personas que han experimentado la pérdida de familiares por cuenta de esta pandemia, Señor, que ya desde hace meses convive con nosotros, Señor, y hace parte de la realidad que nos ha correspondido vivir, Señor. Sustenta el corazón de todos y cada uno de los que sufren, Señor, y usa a tu iglesia, úsanos a nosotros, Señor, como instrumentos de consuelo, como instrumentos de aliento, como instrumentos de dirección, Señor, para que en todas las cosas, Señor, tu nombre sea enaltecido y tu nombre sea exaltado. Quiero pedir también, Señor, en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón, Señor, a través de tu bendita palabra.
Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Y no hay otra manera, Señor, de hacerlo sino a través de la Biblia. Por eso te pido, Señor, que al exponer tu palabra pueda hacerlo con claridad, con fidelidad, Señor, y que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros para ser transformados conforme al propósito glorioso y eterno que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Mis amados amigos y hermanos, una vez más bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra del Señor. Y quiero invitarles el día de hoy que por favor abran su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 14. A favor de las personas que no tienen allí en casa una Biblia o a través de su celular una Biblia, en la pantalla va a aparecer proyectado el texto que vamos a estar leyendo. Como ya es costumbre, vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Amén. Esta es la porción de la palabra del Señor en la cual queremos concentrarnos el día de hoy, y el título que le he dado a esta enseñanza, esta exposición de la palabra del Señor, es Jesús nuestro Dios, el camino, la verdad y la vida. Este pasaje es la respuesta de Jesús a todo un ambiente de cambios estrepitosos que se han venido dando, por lo menos en las últimas horas de la vida de Jesús, en las últimas horas de su ministerio público. Hace ya un par de semanas, hace 15 días y hace 8 días, estuvimos exponiendo el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y en ese capítulo 13 veíamos cómo Jesús anuncia delante de sus discípulos que va a morir, cómo Jesús anuncia delante de sus discípulos que va a ser traicionado. Ahora, todos esos cambios, de una manera inevitable, traen como una avalancha de emociones al corazón de sus discípulos. Todos esos cambios, como suele ser natural en la historia humana, los cambios dejan consigo marcas profundas, dejan consigo cicatrices en la mente y en el corazón del ser humano, y el caso que nos presenta Juan no es la excepción. Al final de cuentas, estos discípulos han estado viviendo con Jesús, han estado acompañándole en su ministerio, han estado escuchándole y han estado testificando de primera mano todas las cosas que Jesús ha hecho durante 3 años y medio aproximadamente. De manera que cuando Jesús les anuncia a ellos: voy a morir y uno de ustedes me va a traicionar, estamos frente a un cambio estrepitoso, un cambio abrupto que definitivamente va a traer desánimo, va a traer tristeza, va a traer incertidumbre al corazón de todos los discípulos. De esta manera, el escritor del Evangelio de Juan nos presenta la respuesta que Jesús da frente a la necesidad muy real,
muy presente que tienen sus discípulos. Y esa respuesta está dada en una sola dirección con tres elementos fundamentales. La respuesta de Jesús va enfocada a fortalecer la fe y a fortalecer la comunión entre sus discípulos y su Padre Celestial. Y los tres elementos que resultan clave en esa respuesta tienen que ver con la manera como Jesús mismo se revela delante de ellos. Jesús afirma acerca de él mismo que él es el camino, él es la verdad y él es la vida. En primer lugar, Jesús es el camino que debemos recorrer. Y para eso quiero invitarle que por favor lea conmigo una vez más los versículos 1 al 4. Dice la palabra del Señor: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Estos versículos comienzan con un llamado, con una exhortación, y pudiéramos decir de una manera también a partir del texto, que Jesús le está dando una orden a sus discípulos, y esa orden está enfocada en lo que los discípulos están sintiendo, en lo que los discípulos están experimentando, y es: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Quisiera hacer una pausa en este punto de la exposición para preguntar qué ha llenado su corazón de angustia durante los últimos 6 meses. Bien, me imagino que ya todos tenemos identificado el motivo de nuestra angustia o los motivos de nuestras angustias. Es probable que quienes están en este momento acompañados allí en casa con su familia han tenido el chance incluso de expresarlo a viva voz, de manera que ya los que están con usted saben qué le causa angustia a usted. Ahora quiero invitarle que presentemos esas angustias delante del Señor. Padre bendito, tú conoces perfectamente las emociones que se cruzan constantemente en nuestro corazón. Tú conoces de nuestros miedos, de nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones, Señor. Ninguna de ellas es desconocida, Señor, ante ti. Tú conoces, como dice tu palabra, nuestro levantarnos, nuestro caminar, nuestro reposar, Señor. Todavía no está la palabra en nuestra boca, Señor, y tú ya la conoces. De manera, Padre, que tú conoces también las angustias que cada uno de nosotros está experimentando. Y queremos venir a traerlas delante de ti, Señor, como una manera de responder al mandato que tú le haces a tus discípulos y que a través de tu palabra nos haces también a nosotros. Tú dices: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Y definitivamente, Señor, no queremos vivir presos de la angustia. No queremos vivir cautivos del miedo ni de la preocupación, Señor. Y por eso todas estas cosas que el día de hoy pesan sobre nuestros hombros, que nos afligen, las colocamos en tus preciosas manos, Señor. Te rogamos, Dios, que tomes tú nuestros miedos, que tomes tú nuestras cargas, que tomes tú, Señor, toda aflicción, y que en cambio, Señor, hagas abundar en el corazón de cada uno de nosotros la paz que produce tu Espíritu Santo, Señor. Que hagas fructificar en nuestra vida, Señor, la paz, el gozo, la templanza, la paciencia, la mansedumbre, el amor, la fe, Señor, el dominio propio. De tal manera, Padre, que podamos al día de hoy, Señor, recibir de ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que tú quieres colocar, Señor, en nuestra vida. Gracias por este mandato. No dejen que el corazón se les llene de angustia, porque no es un mandato sin sentido, sino es un mandato
que tiene razón de ser, que tiene sentido en lo que tú mismo eres. Porque tú eres Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, es que hoy podemos venir a colocar en tus manos todos nuestros miedos. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Amén. Sin duda alguna, que todos hemos experimentado algún grado de temor, algún grado de angustia durante los últimos 6 meses a razón de la pandemia, a razón del distanciamiento. Seguramente que muchos han experimentado cambios abruptos en términos de su estudio, su trabajo, la manera de relacionarse, y todas esas cosas sin duda alguna traen esta cascada de emociones a nuestro corazón. Bien, como les decía al comienzo, los discípulos no se escapan de esa cascada de emociones de angustia, de miedo, de incertidumbre, porque la noticia que recién Jesús les acaba de dar es supremamente fuerte. Uno de ustedes me va a traicionar y yo voy a morir. Ahora, no es la primera vez que en la palabra de Dios ocurre un cambio de esta naturaleza, y no es la primera vez que los discípulos deben hacerle frente al temor, a la angustia, a la incertidumbre, tomados de la mano de Dios. Me gustaría invitarles, por favor, que miren conmigo Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev en el sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es este: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Si ustedes pueden notar el elemento que le da el contexto, que sazona este pasaje, es precisamente la muerte muy reciente de Moisés, un hombre que estuvo guiando al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, ha muerto. Y su discípulo, su seguidor, su ayudante, es ahora la persona encargada de guiar al pueblo de Israel hacia la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, como es natural, la sensación, la emoción, el sentimiento que asiste el corazón de Josué es miedo. Frente a ese miedo, Dios le pastorea, Dios le cuida, Dios le anima, haciéndole poner la mirada en Dios mismo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y esto no tiene que ver con que Josué es una persona supremamente capacitada, supremamente fuerte, sino es un hombre de carne y hueso. Claro, tiene sus fortalezas, pero también tiene tremendas debilidades. Y la razón de ser de su fortaleza no está en él mismo, sino Dios, el Señor tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. Es decir, la fidelidad de Dios es la que se alza en este pasaje para darle fuerza, para darle ánimo y para darle una razón de seguir adelante al corazón de Josué. Ahora, noten ustedes que en este texto la presencia de Dios y la palabra de Dios
terminan siendo prácticamente la misma cosa. ¿Por qué? Porque el Señor le recalca a Josué una y otra vez: yo estaré contigo como estuve con Moisés. Yo estaré contigo donde quiera que vayas, donde quiera que sus pies pisen, yo estaré con ustedes. Y a la par de esto, el Señor también le está diciendo: no puedes dejar de estudiar de día y de noche la palabra de Dios. Estudia de día y de noche la instrucción de Moisés y no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Luego, la presencia de Dios y la palabra de Dios se complementan en este pasaje para infundir ánimo al corazón de Josué. Ahora, eso debiera marcar para nosotros una pauta importante a la hora de impedir que el corazón se nos llene de angustia. Y es, en primer lugar, recordando que el mismo Dios que le prometió a Josué: yo estaré contigo donde quiera que vayas, es Cristo, hablándole también a sus discípulos en el capítulo 28 de Mateo, diciéndoles: ciertamente yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Luego, la presencia de Dios, la presencia de Cristo, no está distante, no está lejana de nosotros. Dios no es ajeno a su realidad, Dios no es ajeno a mi realidad, Dios no es ajeno a la realidad que vivimos como colombianos, Dios no es ajeno a la realidad que vivimos como habitantes del mundo, de manera que Dios está cercano al corazón de cada uno de nosotros. Pero por otra parte, ese mismo Dios que ha prometido estar con nosotros ahí, al lado, hasta el fin del mundo, es el mismo Dios que al día de hoy sigue exhortándonos para que no dejemos de meditar en su bendita palabra de día y de noche. Porque es la palabra de Dios la que al final de cuentas va a resplandecer en nuestra vida, como anuncia el salmista, como una lámpara que guía nuestros pasos. Ahora, note entonces que este mandato que Dios le hace a Josué tiene una relación muy estrecha con el mandato que ahora Jesús está haciendo a sus discípulos: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Por otro lado, en el libro de Primero de Reyes, capítulo 2, en los primeros 4 versículos de este pasaje vamos a encontrar a David animando el corazón de su hijo. Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón: yo voy al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en los libros de la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. De nuevo, el elemento que forma parte del contexto de la última cena es un elemento de muerte, es un elemento donde el líder, donde el maestro está a punto de morir. El elemento que da contexto al primer capítulo de Josué es la muerte de Moisés, y ahora el elemento que da contexto y que sazona el pasaje de Primero de Reyes capítulo 2 es la próxima, la inminente muerte del rey David. Frente a esa muerte, el rey David le dice a su hijo: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. De nuevo, si le habla de esfuérzate, si le habla de cobra valor, es porque el corazón de Salomón está lleno de miedo, está lleno de angustia. Y frente a eso le dice: esfuérzate y sé hombre. Y además define la manera como Salomón debiera definir a su vez la masculinidad o la hombría de la que David le está hablando. Esa masculinidad no está dado en términos de muchas esposas, de muchos hijos, no está dado en términos de la virilidad siquiera, sino en términos de la obediencia a la bendita palabra de Dios. Entonces, note, un ambiente de muerte, un ambiente de cambios abruptos, un ambiente de angustia y un ambiente en el que la presencia de Dios define el corazón del ser humano. Y esa presencia de Dios
está ligada a la palabra escrita de Dios. Porque aquí también entonces dice, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus mandatos. Obedece los decretos, los mandatos, los estatutos, las leyes que el Señor tu Dios ha dado a través de su siervo Moisés. Luego, cuando usted y yo estamos enfrentando tiempos de angustia, estamos enfrentando tiempos de miedo, estamos enfrentando tiempos de profundos cambios en nuestra vida, no podemos ceder a la tentación de abandonar nuestra comunión con Dios. Es precisamente en estos tiempos de cambios abruptos donde más debiéramos intensificar usted y yo la oración, el estudio de la palabra. Es precisamente en esos tiempos donde debiéramos reconocernos necesitados de escuchar la palabra de Dios. De esta manera, entonces, es como Jesús trae aliento al corazón de sus discípulos. Y note, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Y ahora entonces Jesús invita a sus discípulos a poner la esperanza más allá de la muerte, más allá de la cruz y más allá de la angustia que en el presente ellos están experimentando. Con mucha frecuencia, usted y yo comenzamos a contemplar de una manera tan permanente, tan fija, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, que sin darnos cuenta comenzamos a caer en un abismo profundo de desesperación, porque hemos quitado la mirada de Dios y solamente hemos fijado la mirada en el problema, en la necesidad, en la angustia. Ahora Jesús, en la intención de pastorear el corazón de sus discípulos, les dice: en la casa de mi Padre hay lugar más que suficiente para ustedes. De esta manera Jesús les invita a desprenderse del presente, a dejar de mirar su aflicción, a dejar de mirar su angustia y a poner la mirada entonces en la esperanza gloriosa que tenemos en la gloria de Dios, en la presencia misma de Dios. Jesús les está diciendo: la aflicción que ustedes y yo estamos experimentando en este momento, como diría Pablo, no se compara con la gloria venidera que tendremos en la presencia de Dios. De esta manera, Jesús invita a sus discípulos a trascender en sus pensamientos, a trascender en sus emociones y claramente a trascender en su fe, colocando la mirada en la gloria venidera de Dios. Ahora Jesús les dice: yo voy a prepararles morada, yo voy a prepararles un lugar a ustedes, lo cual vuelve a recordarles a ellos que la partida de Jesús es algo inevitable. Jesús debe irse ya de manera física, de manera corpórea, de en medio de ellos. Sin embargo, Jesús también anima el corazón de los discípulos diciendo lo siguiente: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. De esta manera, Jesús está invitando a sus discípulos, es decir, a los 12 en primer lugar, pero posteriormente también a la iglesia, a transitar a través de él. Jesús es el camino que debemos recorrer y Jesús es el camino que tiene implícito también el sufrimiento. No necesariamente porque Jesús sea el camino quiere decir que todo va a salir, como decimos coloquialmente, a pedir de bocas. Jesús también está diciéndole a sus discípulos: van a tener que enfrentar aflicción, van a tener que enfrentar la muerte, van a tener que enfrentar necesidades, y Jesús, de una manera muy franca, muy sincera, está poniendo de presente esto ante sus discípulos. ¿Ve? Ahora, usted y yo estamos llamados también a trasegar por ese camino, un camino que tiene implícita la necesidad, el sufrimiento, la aflicción. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí solamente, porque el camino que se llama Jesucristo y que estamos invitados a trasegar, nos invita a poner la mirada en el lugar glorioso que Él está preparando para todos nosotros. En este momento, Jesús todavía está preparando el lugar para todos nosotros,
porque recuerde usted, Jesús le dice a ellos, voy a preparar lugar, cuando todo esté listo volveré. Y Cristo aún no ha regresado por su iglesia, Cristo aún no ha regresado por su novia, la iglesia, de manera que a estas alturas Jesucristo todavía se encuentra preparando lugar para nosotros, y una manera de afrontar las dificultades es recordando el lugar glorioso que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Afrontamos entonces la angustia a través de la comunión con Dios, a través de su palabra y a través de la esperanza gloriosa que tenemos de que Cristo está preparando el lugar y prontamente Cristo regresará por todos nosotros. Y Jesús culmina el versículo 4 diciendo, y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. De esta manera Jesús les está diciendo, ustedes ya conocen cómo llegar allá. Frente a esta afirmación de Jesús, entonces se alza el segundo punto de este sermón. Hemos dicho en primer lugar que Jesús es el camino que debemos recorrer. En segundo lugar, entonces, Jesús es la verdad que debemos conocer. Dice el texto, no, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas, ¿cómo entonces vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente, escuchen, me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe entonces le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús entonces respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Jesús es la verdad que usted y yo debemos conocer. Jesús es la verdad que usted y yo debemos conocer. Ahora, note entonces las preguntas que de una manera muy sincera los discípulos lanzan a Jesús. No conocemos el camino, no tenemos idea para dónde vas, entonces ¿cómo vamos a saber cuál es el camino que debemos tomar? Y este es Tomás. Tomás apelando siempre a lo racional, apelando siempre al intelecto, lo cual no está mal, porque hemos de recordar que la razón y la fe van de la mano. Ahora Jesús le responde a Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y note la manera absoluta, note la manera categórica como Jesús define su vida en términos de la relación con el Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. De manera que con esta expresión de Jesús, usted y yo perfectamente pudiésemos desmontar el andamiaje de sincretismo que al día de hoy abunda en el corazón de las personas que viven alrededor de nosotros. Por ejemplo, en la antigüedad los romanos acuñaron una frase que era muy real y decía, todos los caminos, todas las carreteras conducen a Roma. Y era real en la medida que el ejército romano se encargó de crear vías que todas ellas convergían, todas ellas llevaban a la ciudad capital de Roma como imperio. En la actualidad, y ya desde hace un buen tiempo, pudiéramos decir unos buenos siglos, se ha calado muy fuerte una frase en el corazón de la gente y es, todos los caminos conducen a Dios, como queriendo decir, no importa lo que usted crea, no importa el credo que usted confiese, no importa la religión que usted proclame, al final de cuentas todos vamos a resultar en el mismo lugar, todos vamos a estar en comunión con Dios. Pero la afirmación que Jesús acaba de hacer aquí en el versículo 6 no tiene nada que ver con eso. Dice, yo soy el camino, lo cual implica que Jesús no es uno de los caminos, sino el único camino. Yo soy la verdad y de nuevo no es una de las verdades, sino la verdad por excelencia.
y yo soy la vida, lo cual implica que fuera de Jesús no hay vida, fuera de Jesús no hay existencia, es solo en la persona de Cristo que usted y yo estamos vivos. Y note que es una manera categórica de decir, soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. De donde entonces estar en comunión con Dios se trata única y exclusivamente de estar en comunión con Cristo Jesús. Si usted ha estrechado un vínculo de comunión, un vínculo de fe, un vínculo de relación con Cristo Jesús, entonces usted está caminando ya por el sendero que conduce al Padre. Pero si usted está confesando todo tipo de credos religiosos, todo tipo de espiritualidades, pretendiendo que al final de cuentas todas van a llevar a Dios, está supremamente equivocado, porque solamente hay un camino que conduce al Padre y ese camino se llama Cristo Jesús. Ahora, no es un camino en términos abstractos, en términos agnósticos también, sino que es un camino plenamente conocible. Dice la palabra del Señor, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y de nuevo, en la relación con Dios, en la fe cristiana, resulta sumamente importante que usted y yo conozcamos en quién creemos. Y conocemos a Dios en la medida que conocemos su bendita palabra. No hay otra manera de conocer a Dios sino a través de la palabra escrita. Y a través de la palabra escrita llegamos a conocer la palabra encarnada que se llama Cristo Jesús. De esta manera es que Jesús está diciendo, si ustedes me conocen a mí, ya conocen al Padre. Pero para conocer a Cristo de nuevo necesitamos conocer la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, como Jesús les ha dicho, ya lo conocen y ya lo han visto, se alza la otra pregunta, esta vez en boca de Felipe. Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús no le está respondiendo a Felipe en términos de probabilidades, en términos de mire, existe, cabe la posibilidad. No, Jesús está hablando en términos de certezas. El que me ha visto a mí, ya vio al Padre Celestial. De manera que cuando usted y yo estamos batallando con la angustia, y esa batalla de angustia, esa batalla emocional, nos conduce a una batalla de fe, debiéramos entonces concentrarnos en conocer a la persona de Cristo, porque al conocer a Cristo estamos conociendo al Padre Celestial y de esa manera nuestra fe vuelve a robustecerse, nuestra fe vuelve a fortalecerse en tiempos de angustia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de profunda necesidad. Solamente estar en comunión con Cristo puede conducirnos al Padre Celestial. ¿Cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? En los versículos 10 y 11 de esta porción del Evangelio aparece en dos ocasiones, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Me gustaría el día de hoy invitarles a hacer un cambio en el verbo con el propósito de que podamos entender mucho más el sazón de lo que Jesús está diciendo. En nuestras Biblias aparece el verbo estar. Dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Me gustaría invitarles a cambiar esa traducción por el verbo ser. Es decir, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Recuerde que Jesús está respondiéndole a Felipe la inquietud que le ha presentado. Muéstranos al Padre. Ahora Jesús le está diciendo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De esta manera Jesús está diciendo, el Padre y yo compartimos la misma esencia. El Padre y yo somos perfectamente Dios. El Padre y yo somos uno solo.
Y ahí es donde aparece en este texto de nuevo el misterio, digamos, de la Trinidad, y pudiéramos decir, pero ahí no aparece el Espíritu Santo. De una manera implícita está, porque recuerde que el Espíritu Santo habita en el corazón de Jesús y a través de él Jesús está llevando a cabo todo su ministerio. Y ahora Jesús está diciendo, yo soy en el Padre, es decir, yo adquiero mi identidad, yo adquiero mi sentido, yo soy quien soy en la persona del Padre, pero por otro lado el Padre es en mí. El Padre es quien es, el Padre adquiere sentido y el Padre es en esencia en la medida que está en comunión con Cristo. De esa manera entonces Jesús le está diciendo, si tú, Felipe, ya me viste a mí, ya entonces conociste a mi Padre Celestial. Solo crean entonces que yo estoy, y de nuevo, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y dice Jesús al final, o por lo menos crean por las señales que me han visto hacer, por las obras que me han visto hacer. De esta manera entonces Jesús está invitando a sus discípulos a reconocer que Él es la verdad, la verdad. En el idioma hebreo, la palabra verdad es el vocablo emet, y llama la atención la manera como está construida la palabra emet en el hebreo, porque es la letra inicial, la letra media y la letra final del alfabeto hebreo. De esta manera, la verdad pudiéramos decir que es lo que lo contiene todo. Y Jesús ha dicho, yo soy el camino que debe ser recorrido por los discípulos. Ahora yo soy la verdad que debe ser conocida, porque solamente al conocer a Cristo conocemos al Padre Celestial. Y de nuevo, Jesús es el emet, la verdad que lo contiene todo. Solamente en Cristo nuestra vida puede estar saciada de verdad, porque al conocerlo a Él, de nuevo, y perdónenme lo reiterativo, estamos conociendo al Padre Celestial. Y por último, dice Jesús, yo soy la vida, ¿verdad? Versículos 12 al 14 dice la palabra del Señor. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Jesús es el camino que debe ser recorrido, Jesús es la verdad que debe ser conocida y Jesús es la vida que debe ser vivida. Jesús en estos últimos versículos 12 al 14 está diciéndole a los discípulos de qué manera es que ahora ellos deben vivir para seguir adelante, para hacerle frente a la angustia, pero para proclamar también a toda criatura el nombre de Cristo Jesús. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a una descripción cuantitativa de las obras de Jesús, en virtud de que Jesús ahora les está llevando a ellos a iniciar el ministerio como testigos de su nombre, como testigos del nombre de Cristo. Pero si Jesús fue una sola persona y pudo dar este testimonio tan glorioso, este testimonio tan impactante acerca de la persona de Dios, los discípulos, siendo 12, harían testimonios mayores. Y note que no se refiere a la cualidad, es decir, las señales y los milagros hechos por la iglesia de Cristo nunca van a ser superiores a los milagros de Cristo. En cambio, sí pudiéramos decir que son mayores en términos de cantidad, porque al día de hoy la iglesia de Cristo se encuentra esparcida alrededor de todo el mundo y alrededor de todo el mundo la iglesia está testificando, la iglesia está predicando, la iglesia está evangelizando y en muchos lugares Dios está manifestando a través de sanidades, a través de liberaciones, a través de restauraciones de distinta índole. Luego, muchas cosas mayores ustedes harán, ¿verdad? Y note que no se refiere a cosas más gloriosas, porque nadie puede hacer algo más glorioso que Cristo. Más bien se refiere a la cantidad,
como se manifestaría la obra del Espíritu Santo. Porque yo voy a estar con el Padre. Y de nuevo Jesús les está diciendo, inminentemente no voy a estar más con ustedes aquí físicamente. Voy para estar con el Padre. Sin embargo, ustedes pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. ¿Para qué cosa? Para que el Hijo le dé gloria al Padre. Y de nuevo, así como al Padre lo conocemos a través de Cristo, también al Padre lo glorificamos en la medida que el nombre de Cristo está siendo glorificado. Y esto que aparece aquí en esta porción, pidan cualquier cosa en mi nombre, no es como un cheque firmado y en blanco para que usted y yo le pongamos la cifra que querramos, sino más bien tiene que ver con pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque solo pidiendo conforme a la voluntad de Dios, el nombre de Cristo es glorificado. Y si el nombre de Cristo es glorificado, en consecuencia el nombre del Padre Celestial estará siendo glorificado también. Entonces note que esto no es tan libre, tan barra abierta, como pidan lo que se le antoje y yo estoy obligado a responder. No, Cristo no está obligado a responder afirmativamente a nuestras oraciones. Cristo está obligado a responder soberanamente a nuestras oraciones. De manera que esto no es tan sencillo como pida lo que quiera en mi nombre y yo estoy obligado a hacerlo. No es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo, pidan conforme a la voluntad de Dios y entonces mi nombre está siendo glorificado y luego el nombre del Padre será glorificado. Y de nuevo, es cierto, pidan cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Y ese pidan cualquier cosa está íntimamente relacionado con el hecho de dar testimonio del nombre de Cristo. En este punto me gustaría invitarle a pensar cuántas veces usted pide cosas con el ánimo de testificar del nombre de Dios. Me explico, todos diariamente, todos estamos pidiendo cosas, pedimos por salud, pedimos por provisión, pedimos por amigos, por todo esto. Estamos pidiendo al Señor constantemente, pero en nuestras peticiones, esas cosas que estamos clamando delante de Dios, ¿tienen el propósito de que el nombre de Cristo sea conocido? Seguramente que muchas de nuestras respuestas van a ser no necesariamente. Entonces ya entendemos por qué razón también muchas de nuestras oraciones no son contestadas, no son respondidas, porque nuestras oraciones están en primer lugar enfocadas en satisfacernos nosotros mismos. En cambio, la manera como Jesús nos invita a vivir, la vida que debemos vivir, no es para nuestra autosatisfacción, sino para testificar del nombre de Cristo Jesús. Es decir, que todo lo que usted y yo somos, lo que estudiamos, lo que trabajamos, la manera como nos relacionamos cotidianamente, debiera ser una expresión de testimonio del nombre de Cristo Jesús. A través de su profesión usted está testificando la gloria de Dios. A través de su estudio usted lo está haciendo. En sus relaciones familiares, en sus relaciones laborales, es decir, donde quiera nos encontremos, usted y yo estamos llamados para vivir de tal manera que nuestra existencia le dé gloria al nombre de Cristo. Noten ustedes que la razón de esta invitación que nos hace Jesús está centrada en la persona del Padre. Dice, pidan cualquier cosa y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Solamente cuando nosotros vivimos para dar gloria a Dios, entonces nuestra vida verdaderamente adquiere sentido. Cuando vivimos para nosotros mismos, es una vida, pudiéramos decir, de corto aliento. Es una vida que no trasciende, que no va a dejar una huella, no va a dejar una marca, no va a dejar un legado. En cambio, cuando usted y yo vivimos para la gloria de Dios, usted y yo estamos dando un testimonio perenne, un testimonio del nombre de Cristo, y esa es la huella que va a permanecer por siempre. De esta manera, Jesús ha comenzado esta porción de la palabra del Señor diciéndole a sus discípulos, no permitan que el corazón se les llene de angustia. Crean en Dios,
crean también en mí. Y esta manera de Jesús apacentar el corazón de sus discípulos está centrada en él mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino que debe ser recorrido, la verdad que debe ser conocida y la vida que debe ser vivida. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor por su palabra y disponemos nuestro corazón también para participar de la cena del Señor? Padre bendito, damos gracias por tu preciosa palabra. Damos gracias por la bondad con la que diariamente nos miras y con la que nos sigues pastoreando, Señor, a lo largo de la historia. Delante de ti, Señor, estamos abriendo el corazón de par en par, Señor, exponiendo lo que somos ante ti, Señor, exponiendo nuestros miedos, nuestras luchas, nuestras batallas, Señor, y diciéndote, Dios, que anhelamos salir del hoyo profundo de la desesperación, Señor. Por esa razón, al día de hoy, abrazamos tus palabras, abrazamos tu palabra eterna, Señor, que nos recuerda que tú, Jesucristo, eres el camino que debe ser recorrido. Señor, ayúdanos a poner la mirada en el cielo, a poner la mirada en la esperanza gloriosa que tenemos en el Padre Celestial y de esa manera afrontar nuestros problemas, no consintiéndolos, no criando esos problemas, no levantándole un altar a esos problemas en nuestro corazón, sino constantemente recordando que esos problemas no son tan grandes, no son tan poderosos, no son tan gloriosos como la presencia misma de Dios que nos está aguardando en la eternidad. Señor, gracias, porque tú eres la verdad que debe ser conocida y esa verdad no es otra que tú y el Padre son la misma esencia, son Dios, son perfectamente Dios, son perfectamente divinos y al conocerte a ti estamos conociendo al Padre Celestial. Señor, hemos concentrado en muchos momentos nuestros esfuerzos en conocer nuestro problema, en conocer nuestra enfermedad y nos hemos olvidado, Señor, de conocerte a ti y hemos olvidado que al conocerte a ti, Señor, verdaderamente estamos viviendo, Señor. Padre bendito, quita de nuestro corazón, Señor, esa tendencia absurda a centrar nuestra atención en nosotros mismos y recuérdanos que tú eres la verdad que debe ser conocida. Señor, llévanos a conocerte por medio de tu palabra, llévanos a conocerte a través de esa comunión íntima guiados por tu Espíritu Santo. Llévanos a conocerte a través del servicio que podemos prestarnos los unos a los otros. Señor, y en último lugar damos gracias también porque tú eres la vida que debe ser vivida. Señor, es imposible que ninguno de nosotros pueda vivir la vida que a ti te agrada si no es por ti. Y por eso hoy te decimos gracias por haber puesto en nuestro corazón tu Espíritu Santo, porque de otra manera sería imposible que pudiésemos pedir como conviene, orar como conviene. Sería imposible que pudiéramos vivir de una manera que a ti te agrade y te dé gloria, Señor. Y al día de hoy te pedimos, Señor, que nuestra manera de vivir exalte tu nombre, que nuestra manera de vivir verdaderamente testifique de quién eres tú, Señor, y de cómo tú, Señor, puedes traer salvación, redención y vida eterna al corazón de todos aquellos que todavía no te conocen. Señor amado, delante de ti estamos, está nuestra vida, está nuestro clamor y está también toda nuestra gratitud. Porque tú, Señor, diste la vida de tu Hijo para poder salvarnos, para redimirnos y para ponernos en comunión perfecta contigo. Señor, el día de hoy nosotros damos gracias por el pan y la copa, símbolos de tu cuerpo y tu sangre, que fueron entregados por nuestros pecados, entregados por nuestras rebeliones, para que pudiéramos hallar en ti el perdón y la restauración, la comunión y la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este pan y esta copa, símbolos de tu cuerpo a través de los cuales hoy celebramos la salvación que nos has dado y recordamos tu palabra. Cuando todo esté listo,
volveré por ustedes para que ustedes estén siempre conmigo donde yo estoy. Señor, un día volverás por tu iglesia y eso es lo que también anunciamos al celebrar tu santísima cena. En el nombre de Jesús participemos del pan y la copa. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Señor bendito, gracias, porque ninguna de nuestras batallas es ajena delante de ti. Tú conoces todas nuestras batallas, nuestras luchas, las crisis de fe que podemos llegar a experimentar, Señor. Y gracias, porque a través de Cristo, el buen pastor de las ovejas, tú nos cuidas, nos pastoreas y nos llevas adelante hasta que por fin estemos delante de ti en la gloria celestial. Esta mañana damos gracias por tu palabra expuesta. Damos gracias por los tiempos de comunión a través del internet, Señor, donde podemos llevar tu palabra a lugares donde antes ni siquiera podíamos llegar, donde antes ni siquiera hubiésemos imaginado. Padre Celestial, bendice por favor a cada familia que se encuentra en este momento congregada al interior de su hogar, al interior de su casa, Señor. Bendíceles y guárdales. Y por favor, Padre Celestial, sigue extendiendo tu reino en nuestro corazón. Sigue haciendo, Señor, tu perfecta y santa voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, un abrazo muy grande les enviamos desde aquí. Les amamos, les llevamos en nuestras oraciones y rogamos al Señor que nos siga dando oportunidades de compartir juntos su bendita palabra. Hasta una próxima ocasión, que Dios les bendiga. Hasta pronto.